Franco soy por el tema Libra, después te voy a contar detalles. ¿Qué va a pasar el 14 de mayo? Piden que estén el ministro Cunio Libarona y además el ministro Caputo. Allí veremos cómo sigue algo que no pasaba hace 30 años, una comisión investigadora justamente en la Cámara de Diputados por un hecho que investiga la justicia. Y cómo sigue el armado, después del encuentro del cruce entre Macri, allí Santiago Caputo en la cena de libertaria, digamos, qué es lo que está pasando en las elecciones, sobre todo de cara no solo a la ciudad, sino de cara a las elecciones de la bonaerense. Sí, día de debate, ahí hubo alguna cosita, la vamos a mostrar también. Exacto. Con Marra, Santiago Caputo. La presencia de Santiago Caputo, además, que habla de la relevancia que le está dando el gobierno de Milei a su candidato Adorni. Ahora lo hablamos con Laura Alonso, pero quiero saludar a Silvina. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, yo hoy te voy a contar el super domingo, que es el 11 de mayo. Estamos todos mirando las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y lo que va a pasar en provincia de Buenos Aires, pero hay un domingo clave, que es el 11 de mayo, donde varias provincias van a tener que elegir entre sus candidatos. Y te traje una perlita, no te voy a spoilear nada, pero una perlita para que vamos a analizar cómo hace campaña uno de estos candidatos. Bueno, para arrancar con Laura y también con Laura Alonso y con Facundo Nehamkins, quiero ver, por un lado, la foto de Caputo y Macri de anoche y después lo que pasaba con Santiago Caputo y Marra hace un ratito nada más en el debate. Bueno, esta era anoche en la cena de la Fundación Libertad, en donde las sonrisas hacían pensar que era una conversación cordial. Sin embargo, los colegas que reconstruyeron ese diálogo, era una chicana, ¿no? ¿Qué haces acá?, le dijo Mauricio Macri a Santiago Caputo, donde están los malos, y él le dijo, bueno, si hay más malo, menos malo. Bueno, una chicana entre ambos. Y después un video que acaba de ocurrir, esto es en el debate, saben ustedes que se produce hoy el debate entre los 17 candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Santiago Caputo estuvo en el canal de la ciudad. Sí, y creo que por ahí se escucha algo así como, no soy un maleducado, ¿no? No sé, no te estoy escuchando, Flor, pero creo que es por ese lado. Laura, la relevancia de la elección porteña, que es una elección a legisladores de la ciudad, está dada, por lo menos en las últimas 24 horas, para mí por dos cuestiones bastante evidentes. En la cena de la Fundación Libertad, en la que el año pasado fue invitado a cerrar el presidente Milei, de alguna manera le cedió ese lugar a Adorni. Santiago Caputo estuvo tanto ayer como hoy apuntalando al candidato de La Libertad Avanza, y me parece que eso habla un poquito de qué es lo que se está jugando en esta elección. No sé cómo lo ves vos. Nosotros lo vemos desde el lado de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que hace muchos años eligen al equipo del PRO, que en este caso tiene una lista de candidatos encabezado por Silvia Los Penato, que es la lista amarilla, sin ninguna duda, la lista que apoya el jefe de gobierno Jorge Macri, el expresidente de la Nación Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, nuestra jefa de campaña, y es la lista que trae propuestas concretas y que tiene los equipos para llevar adelante cada una de esas propuestas. ¿Por qué el gobierno muestra un alejamiento cada vez mayor del PRO? Y algunos dicen, bueno, como pasó con Pareja, por ejemplo, que no es que había un precio, sino que estaban regalados algunas protagonistas del PRO para pasarse a La Libertad Avanza. Me parece que esas ya no son discusiones, porque estamos entrando en los últimos 18 días de la campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que los vecinos tienen que saber es que el 18 de mayo los porteños vamos a estar eligiendo diputados de la ciudad. No se está poniendo en juego el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, que el PRO ha apoyado, pero sí vamos a estar, eligiendo sobre el mejor equipo de legisladores, y yo creo que lo encabeza Silvia Los Penato del PRO, en nuestro caso, para profundizar las políticas de orden, las obras en la ciudad, el fortalecimiento de nuestro trabajo en materia de educación pública y de salud pública, para seguir teniendo una gestión más ágil, más eficiente de la administración de la ciudad. Bueno, Facundo, ¿vos cómo ves lo que puede pasar en la elección porteña, teniendo en cuenta que todo pareciera estar en una suerte de stand-by? Me refiero a las posibles negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para ir a la elección de la provincia de Buenos Aires, hasta tanto veamos el resultado de la elección porteña, ¿no? Donde, claro, no es lo mismo que salga La Libertad Avanza por delante del PRO, no es lo mismo que el PRO quede tercero en su propio distrito. Bueno, a ver, creo que es algo que se viene discutiendo hace tiempo y
me parece que cada vez está más claro. Hay momentos que dentro de espacios políticos más amplios que sobrepasan los límites de los partidos, que en este caso uno podría decir el mundo no peronista o el mundo del centro hacia la derecha, depende cómo cada uno lo quiera definir, se está discutiendo de alguna manera quién tiene el liderazgo de ese espacio. Venimos de una tradición en ese espacio los últimos 15 años, que tenía el comportamiento más parecido a una coalición política, integrada por partidos políticos, y si bien había un liderazgo definido, claro, Juntos por el Cambio, si bien había un liderazgo muy definido en términos de apoyos, que era el de Mauricio Macri, había una especie de mesa donde se tomaban decisiones de la que participaban otros partidos políticos. Bueno, irrumpe la figura de Milei, reconfigura todo, es una especie de tsunami para el sistema político, y según entiendo yo, no veo que en el espacio de La Libertad Avanza se conciba el despliegue de su política en el mismo tipo de institucionalidad. Es decir, creo que no hay problema, no tienen problema en sumar dirigentes políticos o en que otras fuerzas políticas los acompañen, pero no hay espacio para un debate, para una discusión, a un liderazgo que se considera que debe ser indiscutido. Digo, yo acá no estoy diciendo si eso es bueno o eso es malo, digo yo, es la descripción que veo yo de lo que sucede. Entonces, en ese sentido, ahí hay una competencia, digamos, por ver quién lidera ese espacio y dónde tiene lugar esa competencia. Bueno, tiene lugar en el centro neurálgico del mundo no peronista, o donde se ha construido, digamos, si vos querés, el espacio más fuerte de resistencia al kirchnerismo desde que el kirchnerismo se constituyó como espacio dominante de la política argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces, así como Kirchner quería controlar el sistema político y dijo, para eso le tengo que ganar a Duhalde la provincia de Buenos Aires porque tengo que controlar el conurbano, yo creo que en la cabeza de Milei hay algo parecido. Si yo quiero confirmar mi liderazgo, tengo que ganar en la ciudad de Buenos Aires. Eso no quiere decir que no quiera ganar en la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo, me imagino yo, sí, en la cabeza de esas, la estrategia de ese espacio político. Entonces, eso hace que se produzca una competencia que a ojos del público no politizado es inexplicable, que es la competencia entre dos fuerzas políticas que una la acompañó a la otra durante el balotaje, la fórmula presidencial está incorporada al gabinete y uno ha visto un acompañamiento legislativo bastante importante que le ha permitido al gobierno sostener algunos momentos muy duros, como por ejemplo cuando tuvo que construir un tercio para sostener un veto parlamentario. Pero bueno, la política tiene estas cosas. Tampoco es explicable la pelea entre Cristina y Kicillof. No es una pelea por lo que le interesan a los bonaerenses. Es una pelea por poder. Y aunque a la gente, yo como analista político puedo darme el gusto de decir esto, que aunque a la gente a veces le cuesta entender, los políticos una parte de su vida la dedican a trabajar por los ciudadanos, para mejorar las cosas, y otra parte de su vida la dedican a pelear por el poder. ¿Puedo intervenir? Sí, obvio, claro. Porque la mirada del analista político la comprendo, puedo no compartirla. Ahora, lo que estamos debatiendo y proponiendo para el 18 de mayo tiene que ver con el espacio público en la ciudad, con tener más seguridad, con levantar a los trapitos de la calle y meterles más penas y poder meterlos presos, que es una de las propuestas que llevamos en la lista del PRO, que encabeza Silvia Lospenato, la ley del que rompe paga, porque hoy en día, si vos vandalizás el espacio público, no te cobran, no solo no vas preso, no te cobran nada por haber roto un contenedor o un banco o una estatua en una plaza. Entonces, la verdad, yo entiendo el rol del analista político, pero hablándole al vecino, lo que se vota el 18 de mayo tiene que ver con los temas de la vida cotidiana, con los temas vinculados a la salud pública, a que el centro de salud esté abierto, sí, a que la escuela pública tenga vacantes, tenga maestros, tenga tecnología. Ahora, la campaña del presidente es vote a Adorni, vote a Milei. Es decir, también es atendible lo que plantea Facundo, ¿no? En términos políticos. Es decir, el gobierno intenta identificar a Milei con Adorni y que sea lo mismo. Pero Adorni es un excelente vocero, sí, pero de la ciudad no entiende nada. Y no tiene ninguna experiencia legislativa, incluso si vamos a ver, la experiencia legislativa del bloque La Libertad Avanza es casi nula. Incluso nos ha votado todo en contra, a pesar de que el PRO ha tenido la grandeza y el compromiso con la Argentina de apoyar este rumbo económico. Entonces acá no estamos discutiendo a Milei, no estamos discutiendo el rumbo económico y las decisiones del gobierno nacional. Estamos discutiendo cosas mucho más
pequeñas, pero que tienen que ver con la vida de todos los porteños y las personas que circulan en esta ciudad. Entonces, por ejemplo, una ley de telemedicina para que te puedas atender en todo el sistema de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires con una videollamada. O una ley que tiene que ver con la baja de impuestos a aquellos que empleen a personas mayores de 50 años. Eso está proponiendo la lista de Silvia Lospenato y del PRO. Entonces, esas son las cosas que queremos discutir. Yo lo escuché a Adorni recién en el debate de candidatos y sigue hablando de temas que no tienen nada que ver con los asuntos de la Ciudad de Buenos Aires, porque Adorni no quiere ser candidato a legislador. Adorni está muy cómodo y es un buen vocero presidencial, pero no le importa la ciudad y no le interesa lo que pasa porque no entienden. Nosotros tenemos los equipos, la experiencia, la trayectoria para haber transformado y cambiado esta ciudad y haber traído ideas nuevas y podido implementarlas en cada barrio y que cada vecino conoce. Claro, ahí hay un tema, porque vos decís ciertamente que hay muchos temas vinculados con la Ciudad de Buenos Aires que tendrían que estar en el debate en esta legislativa, pero Adorni la nacionaliza la elección, ¿viste? Claro. Pero la nacionaliza porque no entienden la Ciudad de Buenos Aires y no conocen a los vecinos. Todos los días nosotros estamos caminando a la Ciudad de Buenos Aires. O porque hay una puja política también. No, de todo, espacio no. de ¿Sabes por construcción qué? de poder. A ver. No, seamos claros en esto. Administrar una ciudad con 3.100.000 habitantes, más otros 3 millones que ingresan todos los días, o sea, 6 millones de personas durante el día en la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que opera 24 horas, no es un tuit que yo digo, escribo un tuit y pongo fin. No, a las personas hay que darle respuestas, los problemas se complejizan, aparecen nuevos desafíos, tenemos una situación nueva con la pobreza del conurbano y la inseguridad del conurbano que acecha a la ciudad, por eso estamos multiplicando los operativos de limpieza, estamos multiplicando la presencia policial, las cámaras de videovigilancia, los tótems de seguridad en las esquinas de la ciudad. Tenemos 28.000 policías, una policía que tenía hace 9 años 0 policías. Hoy tenemos a la mejor policía paga del país, la policía de la ciudad, que desalojó la mayoría de los piquetes y los intentos de cortes en los últimos 15 meses. Bueno, ahí, viste, eso se lo atribuye el gobierno nacional. Es Te dice, falso, no, es Bullrich que mentira. tuvo la decisión política de ir contra los piquetes, cosa que no se pudo hacer cuando No, gobernaba. ¿sabes Pero fue un por qué? trabajo en conjunto, ¿no? Mira, una media verdad es A ver. una mentira. Y Adorni miente. ¿Por qué? A Y ver. él lo sabe claramente. Porque el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene control sobre determinados objetivos federales en el territorio. Ahora, el resto de la Ciudad de Buenos Aires la controla la policía de la Está Ciudad bien, de pero Buenos el protocolo Aires. antipiquete Y fue una idea de Patricia Bullrich. y nosotros la apoyamos Por eso, y bueno, digo, coordinamos es decir, operativos. me parece que trabajan juntos No, ahí, ¿no? no. El 75% de los intentos de cortes y piquetes en la Ciudad de Buenos Aires los despejó la policía de la ciudad. Claro, pasa que se Entonces, ve en las grandes manifestaciones, por lo menos las últimas que hubo, ve el protocolo gendarmería, antipiquete piquetes con las fuerzas Mirá, nacionales pongamos federales, un caso ¿viste? La muy federal, claro la para ver gendarmería. cómo opera la policía de la ciudad. Sí. El operativo del superclásico. 1.000 efectivos de la policía de la ciudad, 120 cadetes. No, eso está bien. Pero eso no son los piquetes, No, pero no es Laura. solo. Sí, En son los piquetes veamos la perdón. Policía y los Federal. Manteros, pero- los manteros de No, 11, ahí está bien. Los Sí, mante- sí, sí. Entonces, Eso es Policía de la digamos todo Ciudad. como es Yo policía creo de la que en el ciudad tema también. piquetero me parece que es un trabajo conjunto. Pero eso bueno, es una opinión. a ver, es A ver. un trabajo Sí, viste, conjunto, lo que pero pasa es que a los veces se ve que en la datos periferia es mentira. dejan A actuar a la ver, policía de la ciudad como en la periferia o en el afuera de la movilización y ponen a los federales A ver. en la primera línea. Eso por lo menos lo que se ve cuando hacemos las coberturas, no sé. A ver, en algunos casos fue así. Sí. Ahora, cuando vos vas a una protesta en el Congreso, el primer y el segundo anillo de seguridad lo controla la seguridad de la Nación. Sí. Ahora, el resto de la ciudad la controla la Ciudad de Buenos Está Aires. bien, claro. Sí, Entonces eso ha habido sí. intentos de piquetes en un montón de lugares en la Ciudad de Buenos Aires que controla nuestra policía. Pero Y es te voy a cierto decir que otra cuando se cosa. disemina, cuando quedan poca gente, si empiezan a ocurrir hechos en el tercer cordón, Ahí va la hemos policía visto de la la policía de la Y te ciudad. voy a decir otra cosa. Pero además Acampes, está bueno que se haga un trabajo Acampes. conjunto, ¿no? No pero- son dos totalmente. países. Absolutamente, pero lo que te quiero decir es que una media verdad no es una verdad, es un engaño y un engaño es una mentira. Pues- Claro. Entonces vayamos a los números. Lo que pasa es que el electorado porteño te va a decir, bueno, esto ocurre ahora, gobierna Milei, está bien, antes Y gobernaba gobierna Alberto, Jorge ¿no? Macri, y gobierna Jorge Gobernaba Macri con Alberto en la una Rosada, orden- yo no lo desconozco, pero también tenías al gobierno del PRO en la ciudad, ponele el nombre que quieras. No, el ¿Cuántos gobierno de años que Horacio gobierna? Rodríguez Larreta, que la ciudad fue un caos y nosotros nos hacemos cargo, la ciudad era un infierno, porque Horacio no controlaba la calle y esa es la diferencia con Jorge.
Jorge estableció, Porque Jorge los manteros Macri, también, los manteros Jorge también Macri, estaban antes. Jorge Macri, desde el día 1 que se hizo cargo del gobierno de la ciudad, dio una orden muy clara a la policía de la ciudad: controlar la calle y despejar la calle de piquetes, de manteros, de venta ilegal, de búnkeres de droga. Estamos reventando búnkeres de droga todas las semanas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Era un problema ideológico con Larreta, que vos decías que no querías controlar la calle? No, yo vivo en esta ciudad y estuve absolutamente en desacuerdo de la falta de control, pero no solo lo dije yo, lo dijo Mauricio Macri cuando era presidente y después cuando dejó de ser presidente. Nosotros siempre tuvimos claro que en la calle hay que controlarla y por eso Jorge lo está haciendo. Es ley y orden en la calle y por eso le queremos decir a los porteños que el 18 de mayo necesitamos más legisladores para endurecer penas de arresto contra los trapitos y contra un montón que andan dando vueltas porque la puerta giratoria, lamentablemente, candidatos como Santoro todavía la sostienen. Hemos detenido personas con 29 arrestos. Entran y el juez los libera. Sí, lo vimos en una protesta en el Congreso. Casi todos los que... Eso es tremendo. Sí, Eso es casi tremendo. todos los que vemos tienen antecedentes. Necesitamos más sí, legisladores como Silvia Lospenato en la legislatura para endurecer las leyes de la ciudad. Las necesita el jefe de gobierno y por eso estamos llevando a Silvia Lospenato, que es una gran diputada nacional y va a ser una gran legisladora de la ciudad. Bueno, te pido un breve ahí punto. Vamos a escuchar, creo que tenemos algunos de los fragmentos de lo que está pasando en el debate de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes te quiero contar que si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, no sé si tenemos alguno de los fragmentos del debate. Flor, vos me dirás si querés compartimos algo de lo que está pasando entre los candidatos. 17, un hecho inédito, ¿no? La verdad, tener 17 candidatos, por eso era muy poco lo que se podía pretender de interacciones, ¿no? entre ellos. Bueno, y por esa eso, es la particularidad de la elección porteña, además, ¿no? La enorme fragmentación. Es un test político, por eso está bien interesante escucharlo a Facundo, porque él lo que está diciendo es, se está rediseñando una nueva Argentina desde el punto de vista, no sé si partidario o político, pero sí desde el punto de vista de los distintos apoyos, y esto es lo que se está jugando en la primera elección, en el primer test electoral, que es en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, que aparte no es contradictorio con lo que está planteando Laura. No, claro, ¿no? claro. A ver, No, exacto. Digamos, son dos discusiones dimensiones de distinto índole y aparte además, digamos, a ver, por supuesto que lo que se elige, el cargo formal, real, lo que se elige son legisladores de la ciudad. Eso está fuera de discusión, digamos, y las ¿no? discusiones tienen que estar ahí, claro. Esa es la discusión. Ahora, en toda elección hay en juego elementos que son particularmente vinculados a los cargos que están en juego, es decir, qué se va a legislar en la legislatura, y después hay cuestiones simbólicas de índole político. Por ejemplo, no sé, vamos a la provincia de Buenos Aires, para no hablar de esta elección que está tan cerca. Si Cristina Kirchner es candidata, no es lo mismo que si no es. Totalmente. Entonces lo que está en juego es diferente. Más allá de que lo único que se dice, supongamos que es candidata como amenaza a senadora o diputada provincial por la tercera sección electoral. Un cargo también totalmente, digamos, totalmente trascendente. Uno diría, bueno, no pasa nada en esa elección. Sin embargo, estoy seguro que todo el mundo va a estar con los ojos ahí. ¿Por qué va a estar todo el mundo con los ojos ahí? Porque evidentemente va a estar en juego el liderazgo del peronismo en el distrito donde el peronismo es más fuerte. Entonces, yo creo que lo que está diciendo Laura no es contradictorio con lo que yo planteo. Son miradas diferentes, digamos. Una cosa es, digamos, el discurso que se plantea desde la política y que cada uno intenta imponer desde la política el sentido de lo que está en discusión. Y está bien lo que ella dice. Ojo, que lo que está en juego acá es cómo se va a legislar la ciudad, la gestión del PRO, que viene hace muchos años gobernando la ciudad. Yo lo que digo es que alguien me explique cómo esas dos fuerzas que vienen recorriendo un camino juntos hace 2 años no van juntas. Entonces, digamos, tengo que buscar. Yo te lo explico. Claro, yo tengo que encontrar, ahora te paso, yo tengo que encontrarle a eso una explicación política.
porque no le veo una explicación. Es como decir, que alguien me explique por qué Cristina y Kicillof Están se peleando. están peleando. ¿Qué Sí, están peleando? sí. Porque tiene una diferencia del programa económico, si van a emitir o no van a emitir, si van a gastar o no van a gastar, si el día de mañana llegan al gobierno. No, están peleando por la jefatura del peronismo. Yo creo que hay una pelea acá de índole político. Y bueno, digamos, eso no implica que la otra elección no esté también presente. La elección de la ciudad, la basura, ¿Quieren escuchar un cruce la seguridad y todo lo demás. entre Adorni y Los Penato? En lo poco que se pudo ejercer, digamos, de debate entre los candidatos, teniendo en cuenta que son 17 y todos tenían que exponer sobre diversos temas. Lo vemos. ¿Qué consideras que hicieron mal, como para que hicieron mal entre 2015 y 2019 para que el kirchnerismo tenga la posibilidad de volver y hacer pelota al país? Gracias. Y Manuel, la verdad que me cuesta verte parado en ese atril. Sos un buen vocero, pero esta es una elección de legisladores. Y escucharte decir que ustedes fueron los que le ganaron al kirchnerismo cuando esta ciudad durante muchísimos años fue esa isla que preservó a la Argentina del kirchnerismo cuando crecía. 9 elecciones seguidas le ganamos al kirchnerismo a esta ciudad y vamos a ir por la 10ª elección. Porque si hay una fuerza antikirchnerista en la Argentina es el PRO, pero además si hay una fuerza que conoce esta ciudad también es el PRO, somos nosotros. Gracias. Bueno, sé que te quedas solo unos minutos más, pero te quiero hacer escuchar a La Roque, porque vos que conocés también y has trabajado mucho hablando de quién es acá el líder del antikirchnerismo. Es la discusión. Escuchemos a La Roque cuando habla de la bandita de Máximo Kirchner. Es bien interesante. A ver. Estamos discutiendo, Cristina, estamos discutiendo a la bandita de Máximo, digamos, al grupito de Máximo. Ni siquiera te diría toda la cámpora, porque lamentablemente acá pagan justos por pecadores, porque hay muchísimos compañeros, militantes. Bueno, obviamente soy fundador del espacio, fui secretario general 15 años, pero acá han tomado reno una organización, digamos, un pequeño grupo que tiene intereses muy particulares, o sea, y terminamos en cosas reñidas con cualquier lógica, ¿no? En función de las apetencias de 2 o 3 chicos que quieren ser intendentes, ¿viste? No, porque sí, digamos, se despertaron un día y quieren ser intendentes y ponemos en vilo a todo el peronismo, es una locura. Qué nivel de digregación, ¿no? La bandita de Máximo, terminó diciendo La Roque respecto de Máximo Kirchner y de la cámpora, ¿no? Hay que preguntarle a Leandro Santoro de qué lado está. Sí. ¿Del lado de Máximo o del lado de La Roque? Es interesante porque son todos amigos. Estaría bueno saber Santoro dónde se ubica. Bueno, él viene del radicalismo. No, es un kirchnerista más, por favor, a esta altura. No, nadie tiene pasados. Es una persona que ha militado en el kirchnerismo y que es amigo íntimo de Alberto Fernández, aunque lo esconda, y la tiene escondida Cristina Kirchner, pero es Leandro Santoro el candidato del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso hay que ganar el 18 de mayo con la lista, por lo menos, creo yo, del PRO. ¿Y cómo lees la pelea ahí del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, vos, Facundo? Yo creo que lo que tiene de interesante esta pelea, que es atípica para una fuerza que ha dominado por lo menos gran parte de la política argentina los últimos 20 años, es que Axel Kicillof aparece para disputar el poder dentro del espacio político del cual es parte. Es la primer figura política que emerge del kirchnerismo, que es competitiva en términos electorales y que tiene imágenes de popularidad similares a la de Cristina o a las que tenía en su momento Néstor Kirchner. Después, el kirchnerismo nunca, las figuras que emergían vinculadas al kirchnerismo, que tenían buena imagen, no eran kirchneristas. Ejemplo, Scioli. Digamos, no era un retoño de esa planta, ¿no? Entonces, la característica que tiene esta pelea, que me parece que es lo que desconcierta el liderazgo de Cristina, que habla de ciertas debilidades y que explican cómo una persona que fue 2 veces presidenta, que fue senadora, que fue diputada, que fue vicepresidenta, que fue y vino del poder, que volvió, que lo hizo, esté pensando ahora en ir a competir por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Es un puesto por el cual, en general, las personas que compiten para esos cargos nadie las conoce. Sin no embargo, son figuras políticas de primer nivel. Hay millones de votos, sí, pero la pregunta es, el peronismo y el kirchnerismo es mucho más vertical, ¿no? Que el otro extremo, en este caso, sea digamos, el antikirchnerismo en todas sus formas, y entonces pueden obedecer el mandato de Kicillof, en este caso, y votar a aquellos que apoyaban a Cristina, votarlo. Bueno, a ver,
Ahora está, digamos, como el tsunami Milei, digo yo, ¿no? El proceso de fragmentación que atraviesa la política argentina, el kirchnerismo, digamos, no es inerme, y al mismo tiempo la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, que fue muy mala, pone al peronismo de cara por primera vez ante la sociedad, decir, bueno, tenemos un gobierno que fracasó. Ustedes van a decir, otros también fracasaron. Digo, fracasó en el sentido que fue por la reelección y no pudo reelegir. Que la gente dijo, no sigas, que el presidente ni siquiera se pudo presentar a la reelección. Entonces, primero tiene que hacerse cargo de esa experiencia, después resolver la interna entre el Kicillovismo o Kicillof y Cristina, y una vez que se resuelva eso, ver cómo se ordena ese espacio político. Por eso yo te digo, hoy no veo un espacio ahí político tan ordenado. Yo creo que si se ordenan es porque sienten que tienen la posibilidad de perder. Porque cuando vos ves las encuestas en Provincia de Buenos Aires, si bien el peronismo mantiene una fortaleza, sobre todo en la tercera sección electoral, vos ves que sumados La Libertad Avanza y el PRO, miden lo mismo que da miden más de Tinelli. 30. No, miden lo mismo. La sumatoria es como... Pero aparte, ¿cómo ha sido la elección? ¿Cómo salieron en el 2021 cuando ganó Santilli? Ganó por un poquito. Sí, ¿Cómo bueno, salieron en el 2017 cuando ganó Esteban Burri? Ganó por 4 puntos. Es decir, Cuando Vidal, es 38 a claro, 40. Cuando Vidal ganó y perdió, los También votos eran más o por- menos los mismos. son La elecci- diferencia es la fragmentación que había del Son espacio elecciones que peronista. son peleadas. Entonces, si se pelean y van en listas separadas, van a perder. ¿Vos cómo lo ves? No puedo opinar. De la provincia no. porque Bueno, la de verdad que Cristina. no, pará, no es que no puedo opinar. Eso es un proceso que se va a dar de conversación y acuerdo orgánico y programático. ¿Y el Como se liderazgo dijo, de son Cristina partidos cómo lo políticos ves? los que tienen que... El liderazgo de Cristina. La verdad es que no tengo está ninguna opinión disputándose entre el hijo. Me parece que biológico siempre y el está, adoptivo. ¿no? Se esconde, pero siempre está. ¿Y crees la es pelea? un riesgo. Y abrirle la puerta al kirchnerismo y ser funcional políticamente al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires es un riesgo. Y nosotros no queremos correr ese riesgo en la ciudad. Queremos que la ciudad siga siendo antikirchnerista y por eso creemos que la mejor opción para gobernar una ciudad que trae soluciones, que tiene equipo y que tiene experiencia es el PRO. Gracias, Laura. Hugo, contanos un poquito tus temas. Bueno, una de las cuestiones que hoy ocurrió fue la defensa de Francos allí en Diputados, en esta comisión investigadora que es toda una novedad, y tuvo varios cruces, entre ellos con Germán Martínez en algún momento. Le reclamaron que no estuviera